Buenas a todos, bienvenidos al primer curso de Inc. de Polkadot Hub. Hoy en nuestra séptima clase vamos a estar hablando de actualización y verificación de contratos, algo muy importante, algo más quizás administrativo, pero que es muy importante para poder escalar nuestros contratos. Somos Pablo y Brian de NeoPower, una empresa de software Web3 de Argentina, donde estamos construyendo Rolloy, que es una plataforma de automatización de pagos que estamos construyendo en Polkadot. Todo lo que fuimos aprendiendo, todo lo que fuimos atravesando en nuestra experiencia, lo queremos compartir con ustedes en este curso. Como decíamos, vamos a estar hablando de actualización y verificación de contratos. En principio, hablaremos de lo que es actualizar, ¿no? Que es parte de cualquier tipo de aplicación que nosotros necesitamos poder llevar adelante en el ciclo de vida de un negocio, de cualquier tipo de aplicativo. Es muy importante que tengamos esta posibilidad. Obviamente que en materia de blockchain y smart contracts hay una complejidad extra, ¿no? Porque justamente estamos hablando de contratos. No podemos ir actualizando nuestros contratos sin manejar una transparencia, seguridad y confianza con nuestros usuarios, porque justamente están depositando la confianza en un contrato, ¿no? En algo que funciona de cierta manera. Y tenemos que, más allá de utilizar todas las ventajas y las herramientas que nos da INC para actualizar nuestros contratos, tenemos que ser muy cuidadosos con cómo llevamos adelante el proceso. Entonces, vamos a repasar las formas que tenemos para poder darle una actualización a nuestros contratos y que nuestras aplicaciones descentralizadas puedan ir escalando con el correr del tiempo. Para empezar, vamos a hablar de lo que es un contrato proxy. Un contrato proxy justamente hace de interfaz. Es lo que está expuesto de cara a un usuario o a una UI, ¿no? A un frontend, por ejemplo, por decir algo. Entonces, este contrato proxy lo que va a hacer es reconectar todas las llamadas con nuestro contrato que realmente tiene la lógica por detrás, ¿no? Entonces, la idea es que este contrato proxy no se modifique, mantenga un address y por detrás vaya redirigiendo todas las transacciones a nuestros contratos de lógica. Esto lo que nos permite justamente es que al momento de poder actualizar nuestros contratos que tengan la lógica de negocio, el usuario o la UI se sigan trabajando de forma transparente porque le siguen pegando a la misma address del contrato proxy. Entonces, el flujo sería que un usuario ejecuta un mensaje, el proxy toma ese mensaje, se lo pasa al contrato de lógica, el contrato retorna y así como retorna, el contrato proxy se lo devuelve de forma transparente al usuario. Para que todas estas cosas funcionen, tenemos que utilizar la macro de selector en nuestros mensajes. Ahora vamos a ir viendo en detalle cómo funciona particularmente y vamos a tener que utilizar las call flags para manejar esta comunicación cross-contract, ¿no? Que es comunicación entre contratos, proxy llamando a nuestros contratos con lógica. Así que también nos va a servir para ver conceptos que vimos en clases anteriores. Entonces, así funcionan los contratos proxy. ¿Cómo los actualizo? Bien, justamente lo que vamos a hacer es manejar una cuenta admin que sea la que tenga el permiso de reconectar estos cables, porque en definitiva lo que vamos a hacer es eso. Le vamos a decir a nuestro contrato proxy que le deje de pegar un contrato que está deployado, que está implementado en una address particular, para que empiece a pegarle a otra address diferente, que es donde va a estar la lógica nueva, ¿no? Nuestra versión 2, por decirlo de alguna forma. Acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es que el storage de la lógica de negocio va a vivir en los contratos de lógica, por ende que en esta reconexión vamos a perder todo ese storage. Entonces hay que pensar bien si aplica a nuestros tipos de contratos, si nuestros contratos están haciendo validaciones simplemente. Bueno, esto va bien, este modelo aplica, pero bueno, si tenemos contratos que manejan balance, que manejan plata almacenada de nuestros usuarios,
quizás no es el modelo correcto. Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es tener un mensaje que les permita al contrato proxy, ante una llamada de un admin, poder reconectar esos cables, ¿no? Poder dejar de pegarle al contrato versión 1 y empezar a pegarle al contrato versión 2. Vamos a ver esto en el código rápidamente. Acá tenemos un contrato proxy de ejemplo. Tanto esta metodología, este método, como el que vamos a ver después, vamos a estar utilizando ejemplos de Parity, que son justamente desarrollados por su equipo de desarrolladores para expresar de una forma bien simple y rápida cómo funcionan estos tipos de contrato y estas formas que tenemos para actualizarlos. Entonces, fíjense que en el storage tenemos una estructura bien simple, decimos quién es el admin y a quién se van a redirigir todas nuestras llamadas. El inicializador configura todos estos valores y acá es donde está la magia para poder hacer la reconexión, ¿no? Fíjense que es muy sencillo. Yo paso la nueva address de nuestro contrato B2, por ejemplo, valido que sea el admin el que está llamando y simplemente modifico el storage para decir esta va a ser la nueva dirección del contrato al que le tenés que pegar por detrás, ¿no? Pero la magia verdadera sucede aquí, en este mensaje forward. Varias cosas. Primero, la macro selector generada de esta forma, generada como un vacío, digamos, con un comodín, como quieran decirle, que lo que va a decirle esto al compilador es todos los mensajes que no cumplan con los selectores o con los nombres de las otras funciones que tengo yo como contrato proxy, quiero que pasen por este mensaje. Entonces, cualquier llamado que no pase por change forward address o new, van a pasar por este mensaje. Y lo que voy a hacer acá es configurar una llamada entre contratos. Recuerden que yo tenía la posibilidad de utilizar los builders para armar un llamado. Uso el default environment y acá cuando hago el llamado le digo que llame al contrato que yo tengo guardado en mi storage. Acá es donde le voy a decir que redirija la llamada al contrato donde realmente está la lógica de mi negocio. En la siguiente línea simplemente le doy la flexibilidad de que si me están llegando tokens nativos también se los paso. Hago un pasamanos. Seteo el gas limit en 0. Esto sigue siendo por fines de prueba. Ustedes lo pueden configurar de una manera más óptima. Y acá están las call flags que me van a permitir a mí definir el comportamiento como realmente necesito yo. Que realmente esto sea un proxy, que sea un pasamanos y que no haya ninguna intervención. Básicamente estos dos métodos son los que me van a dar lo que yo realmente necesito. El primero, lo que le va a decir a la llamada es, así como viene la transacción, así como viene con el selector y los parámetros, así tal cual yo te lo paso. No intervengo en nada, no modifico nada, no proceso nada, simplemente te lo paso así tal cual me llegó. Y lo segundo es que, así como me retorna mi contrato de lógica, yo como proxy no voy a hacer absolutamente nada, simplemente voy a dárselo al usuario como respuesta. De vuelta, no hay ningún tipo de intervención. Yo tomo la transacción como llega, se la paso a mi contrato de lógica y lo que me devuelve el contrato de lógica, así tal cual se lo devuelve al usuario. Abajo manejo de errores, esto queda a criterio de cada uno. Y acá lo que estoy diciendo es justamente que el código nunca va a llegar a esta línea. ¿Por qué nunca va a llegar a esta línea? Por las call flags. Yo estoy diciendo que así tal cual venga el paquete, venga el retorno del contrato, yo lo voy a entregar a mi usuario y en caso de que haya errores, yo acá ya lo estoy manejando, entonces nunca va a haber un paso siguiente a esta sentencia. Esta va a ser la única sentencia que se va a ejecutar para este mensaje. Entonces, de esta manera yo me aseguro que mi contrato sea realmente un proxy, que no esté preprocesando nada, simplemente reciba las transacciones, las pase y le devuelva la respuesta a los usuarios tal cual llegan. Esto es muy sencillo, esto les puede servir a ustedes de template, así tal cual lo pueden reutilizar.
y se van a encontrar con un contrato que hace de pasamanos. Ahora, ¿cómo hago funcionar esto en la práctica? ¿No es cierto? Bueno, vamos a verlo. Acá yo tengo un nodo local corriendo, lo mismo de siempre, no hice nada diferente, el comando de siempre para levantar el nodo de Substrate, y vamos a deployar nuestro contrato proxy. Acá vemos los métodos que ya vimos recientemente en el código. Vamos a deployarlo con la cuenta de Alice. Y fíjense que una vez que yo lo tengo deployado, puedo cambiar el forward address o directamente enviar mensajes, como decíamos recién, a modo de pasamanos. Esto yo lo podía usar, este mensaje lo voy a ejecutar ahora, pero yo lo podía configurar en mi inicializador. Esto es simplemente para que quede quizás más claro. Lo que yo voy a querer tener por atrás es un contrato Flipper, el básico que todos conocemos, que sirve para dar vuelta una moneda, básicamente, tener un storage, una booleana en un storage que cambie de valor true a false. Entonces, primero lo que vamos a hacer es deployar ese contrato también. Lo deployamos, nuestro famoso flip and get. Y una vez que ya lo tenemos deployado, vamos a copiarnos el address. Vamos a volver a nuestro contrato proxy, vamos a ejecutar como Alice y le vamos a decir que el address de nuestro contrato al que queremos llamar por detrás es el flipper. Llamamos al mensaje, ya está modificado y acá tenemos un problema, ¿no? Digo, yo estoy parado acá en el proxy, estoy utilizando esta herramienta de testing que es la UI de contracts y no puedo llamar a los mensajes de Flipper. Acuérdense que lo que nosotros habíamos dicho es que todos los mensajes que no se correspondan con los selectores de los mensajes de mi contrato proxy van a ir directamente a Flipper. Pero ¿cómo accedo a los mensajes de Flipper en esta UI, en este sitio que me sirve a mí para testear? Bueno, el truquito es el siguiente. Vamos a la metadata y subimos en nuestro proxy contract la metadata de Flipper. Acuérdense que en el mismo lugar donde está el archivo .contract encontramos el archivo JSON que tiene la metadata de nuestro contrato. Entonces, subimos la metadata de Flipper, actualizamos y fíjense que al momento de interactuar ya tenemos los mensajes de Flipper, aunque sigamos en el contrato de proxy. Entonces, vamos a mostrar esto funcionando, vamos a hacer un get, esto me va a dar un false, debería estar reconectando con este, por ende los valores deberían ser los mismos, false y false, y vamos a llamar a flip por medio del proxy contract. Ejecutamos el flip, ya está hecho, obtenemos el valor, cambio a true, vamos a ver realmente la instancia de Flipper y vemos que exactamente la conexión está hecha correctamente. Entonces, esta es la forma que nosotros tenemos mediante Contracts UI de poder testear nuestros proxies utilizando mensajes que son realmente del contrato que tiene nuestra lógica. Ahora vamos a hablar de otra alternativa que es un poco más avanzada y nos sirve un poco más a nosotros para poder actualizar nuestros contratos sin perder nuestro storage, ¿no? Que es lo que decíamos recién, que en la reconexión nosotros perdemos ese storage porque perdemos la instancia de nuestro contrato, ¿no? Bien, existe una manera que nos provee Ink de forma nativa que es actualizar el code hash de nuestro contrato. Recuerden que cuando nosotros subimos el compilado de nuestro contrato, de manera on-chain queda guardado como un code hash, ¿no? Es el identificador de nuestro binario on-chain sin que esté inicializado ese contrato. O sea, no tenemos el address, pero tenemos el código, que es lo que les decíamos, ¿no? Podemos utilizar ese code hash para inicializar n veces nuestro contrato y tener n instancias diferentes del mismo código. Bueno, ese code hash va a ser muy importante en este punto. Lo que nos va a permitir esto es tener un único contrato con un address determinada
y sin que el usuario vea un cambio, sin que el usuario vea que cambió el address o que cambió el storage, nosotros por detrás vamos a poder cambiar el código de ese contrato. Vamos a poder modificar métodos, vamos a poder agregar métodos. Lo que no vamos a poder hacer es toquetear además el storage, ¿no? Que eso ahora lo vamos a ver en detalle. Pero básicamente lo que vamos a hacer es tener un mensaje específico que solo pueda ser ejecutado por el admin, siempre tengan mucho cuidado con eso, que por detrás le cambie el code hash al contrato que ya está implementado y tiene un address. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a poder modificar el código de nuestro contrato, subirlo on-chain, obtener el code hash y decirle a este contrato previo, que estaba previamente deployado, que su nuevo code hash es este nuevo que yo acabo de implementar. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Mucho cuidado con nuestro storage. ¿Qué significa esto? Que hay algunas cosas que yo no puedo hacer con mi storage, sí, con los métodos, con las funciones, con los mensajes, pero no con el storage. ¿Por qué? Porque recuerden que el storage, si ya estaba modificado, se va a conservar. Y para que se pueda conservar y no reiniciarse, tenemos que tener en cuenta estas cosas. Las propiedades no pueden cambiar de orden. Las propiedades de nuestra estructura de storage no pueden cambiar de orden, porque si cambian de orden, el compilador va a confundir y va a seguir asociando en base al orden. Entonces se va a romper nuestra lógica. No podemos eliminar una propiedad, porque de vuelta, por más de que estemos cambiando el set code hash, el compilador va a seguir buscando las properties que ya existían previamente en nuestra estructura de storage. Tampoco podemos cambiar el tipo de una propiedad ya existente, ni siquiera podemos agregar una propiedad nueva antes de una que ya existe. Básicamente lo que podemos hacer es agregar properties nuevas en el final de la estructura. Si teníamos 3, ok, agregaremos una cuarta, quinta y sexta siempre por debajo. Eso es lo que podemos hacer básicamente, agregar properties a nuestro storage sin modificar las que teníamos previamente. Bien, entonces vamos a ver esto en el código. Acá tenemos otro ejemplo también de Parity. Lo que vamos a tener aquí es un contrato incrementer, básicamente va a tener un contador en el storage y nada más. Nuestro contrato original, o sea, nuestra primera versión, va a incrementar de a 1 y después lo que vamos a tener en una versión actualizada es lo mismo, pero aumentando de a 4. Entonces, fíjense que tengo un mensaje, que es el que suma en 1 al contador que yo tengo en el storage. Tengo el getter y acá es donde tengo el mensaje que me permite a mí modificar el code hash de mi contrato. En este ejemplo no hay validación de admin, esto es simplemente de vuelta con fines de enseñanza, de poner en práctica algo bien sencillo, pero por favor tengan el cuidado de que nadie por ustedes les modifique el code hash de su contrato. Entonces, fíjense, muy sencillo. Yo una vez que tenga implementado on-chain mi versión nueva de mi incrementer, me voy a quedar con el code hash, lo voy a copiar y se lo voy a pasar por parámetro a esta función, a este mensaje, que lo que va a hacer es llamar al setCodeHash, que es una función nativa de Ink. Le voy a pasar la referencia de ese code hash y automáticamente Ink va a hacer todo por mí. Va a reconectar con el code hash del otro contrato y va a seguir funcionando con esa lógica. Es extremadamente sencillo. Obviamente lo que les decía es que tienen que tener mucho cuidado con su estructura. Fíjense que acá estamos viendo el storage de la versión original y en la versión nueva lo conservamos tal cual está. Podríamos agregar algo acá abajo, un count2, lo que fuere, pero no es lo que queremos. Para este ejemplo, obviamente lo podríamos hacer. Entonces, este incrementer, en vez de aumentar en 1, va a aumentar en 4. Va a tener la capacidad de ser actualizado también, porque obviamente puede haber una versión 3 también. Entonces vamos a ver esto en la práctica para entender cómo funciona y para que les queden claro a ustedes de cómo lo pueden probar. Volvemos a nuestra UI de contracts. Vamos a implementar nuestra primera versión del incrementer. Lo deployamos, lo instanciamos
Vamos también a deployar nuestro contrato incrementer. Ahí está. Lo subimos. Vamos de vuelta a nuestra versión primera, a nuestra versión original. Vamos a hacer un get. Vamos a ver que está como valor 0. Vamos a incrementarlo. Vemos que se incrementó en 1. Y ahora lo que vamos a hacer es actualizar nuestro contrato. Vamos a ir a nuestro contrato actualizado, a nuestra versión 2. Perdón, por si no se vio. Vamos a hacer clic aquí, que es justamente el representante del contrato, del código, es update incrementer según el código, el nombre que yo le puse. Y aquí es donde vamos a encontrar el code hash. Lo vamos a copiar. Vamos a venir aquí. Y vamos a llamar al setCode. Le vamos a copiar el code hash de nuestro nuevo contrato. Vamos a ejecutar y automáticamente ya tenemos nuestro contrato actualizado. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Vemos que el storage se conservó, sigue estando en 1, pero ahora cuando yo incremente, se va a ver incrementado en 4. De esta forma, muy rápidamente, de forma muy clara, vamos a tener nuestro contrato actualizado, conservando nuestro storage y teniendo una nueva lógica. Espero que haya quedado claro. Obviamente, si tienen alguna duda, nos pueden consultar, pero fíjense que de manera nativa yo puedo actualizar muy fácilmente mis contratos. Pero bueno, hablamos de actualización de contratos y también mencionamos los riesgos que esto trae. Todos esos riesgos que tienen que ver con seguridad, confianza, transparencia, los podemos tratar dándole la posibilidad al usuario de que pueda verificar los contratos, para que puedan realmente demostrar que los contratos que nosotros decimos que vamos a deployar como actualización sean realmente los que terminan estando implementados on-chain. Bien, actualmente hay una herramienta desarrollada por Web3 Labs, que se llama Ink Verifier. Esta herramienta venía funcionando correctamente hace un tiempo con Ink 3, ahora con la versión 4 tienen que retocar algunas cosas, por ende no está funcionando, pero básicamente les vamos a contar teóricamente cómo funciona esto y cuáles son los problemas, y por lo que aún no tenemos una solución de parity para poder verificar nuestros contratos, pero quédense tranquilos que ya están trabajando en eso. Parte del trabajo fue auditar Ink con OpenZeppelin, entonces ya hay un desarrollo en curso para toda esta verificación, además de lo mencionado por este equipo Web3 Labs que tuvo el apoyo de la Web3 Foundation con un grant. Vamos a empezar a hablar de por qué no está hoy en día eso ya, ¿no? Que sí lo encontramos en Solidity para Ethereum. Hay un problema que ya es una limitante de Rust. Rust no compila de forma determinista. ¿Qué significa que no compila de forma determinista? Básicamente que si yo compilo un contrato en una computadora y luego en otra, por más de que sea el mismo código, el resultante, el binario resultante, no va a ser el mismo. Entonces yo no voy a poder comprobar que esos binarios sean iguales, por más de que el código que está atrás sí. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere que la compilación y la verificación sucedan en un mismo entorno, en un entorno único, que se pueda reproducir fácilmente. Ustedes ya deben estar pensando en Docker. Si no lo piensan, es por ahí, es por Docker. Nosotros tenemos que armar un entorno que sea único, que sea identificable y donde sucedan tanto la compilación como la verificación. Entonces, el flujo de Ink Verifier, por ejemplo, es compilar este contrato utilizando una librería de ellos que por detrás levanta un nodo de Docker y lo compila en ese mismo contenedor. Esa compilación nos va a devolver todo lo que nosotros necesitamos, que es lo mismo que nos devuelve Cargo Contract cuando realizamos el build. Vamos a implementar nuestro contrato, vamos a guardar nuestro código hash, nuestro hash code, y luego en esta plataforma de Ink Verifier lo que vamos a hacer es decirle cuál es el code hash de nuestro contrato implementado y pasarle el output de la compilación que tuvimos
para que Ink Verifier matche, vuelva a hacer esa verificación levantando ese mismo nodo por detrás, comparando y verificando que la información sea exactamente la misma. Entonces, a través de esta plataforma, yo centralizo las verificaciones, doy confianza, doy seguridad y doy transparencia. Esta es una solución que obviamente al ser de terceros puede traernos algún tipo de ruido, algún tipo de fricción, pero actualmente da todas las herramientas. Parity tiene la confianza. Es más, si ustedes van a la documentación de Ink oficial, menciona y referencia a esta herramienta para todo lo que es verificación de contratos, por más de que actualmente no esté funcionando, es algo en lo que se está trabajando. Entonces, de vuelta, es muy importante que ustedes tengan herramientas de verificación de contrato. No tanto para ustedes, sino para el usuario, ¿no? Para que confíe que siempre el contrato que está deployado sea el que ustedes realmente dijeron que era lo que habían deployado, ¿no? Porque hay muchos usuarios en este ecosistema que miran el código del contrato porque el código es ley, como se dice. Entonces, si ustedes van a estar cambiando todo el tiempo el contrato, van a perder esa transparencia, van a perder esa confianza, y ya los usuarios no van a saber qué es lo que está por detrás y se va a perder un poco de lo interesante que tiene blockchain, que es esto de la transparencia para este tipo de acciones. Entonces, vamos a ir cerrando la clase de hoy, pero antes de eso vamos a hablar de nuestro trabajo práctico. Como les habíamos prometido en la review session, vamos a liberar el enunciado final del trabajo, que es lo que ustedes van a tener que presentar luego de la clase 8. De vuelta, esto no va a tener nota, nadie los va a reprobar, pero es importante que ustedes puedan desarrollar hasta donde puedan, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, lo que vamos a tener que desarrollar es una plataforma de gestión de reputación. Algo muy necesario en blockchain, algo muy necesario para las DAOs, para la gobernanza. Básicamente lo que queremos es que armen distintos smart contracts a criterio de cada uno, que represente una organización cuyos contribuyentes puedan tener una reputación basada en los votos del resto de los contribuyentes. La idea es que existan rondas con un periodo determinado, pueden ser 15 días, un mes, lo que ustedes quieran, en donde esa organización le dé lugar a los contribuyentes para que se voten entre sí, y al finalizar esa ronda se va a repartir un pool de fondos, un pool de premios, basada en la reputación de cada contribuyente. El que tenga mejor reputación se va a llevar la mayor cantidad de dinero como premio y viceversa el de peor reputación. Entonces, de esta manera estamos dando un premio que se mantiene con el voto de los contribuyentes. Esto es simplemente un adelanto, después van a tener el enunciado final, pero como puntos más importantes también tengan en cuenta que el poder de voto de cada contribuyente va a ser proporcional a su reputación. ¿Qué significa esto? Que el que tiene muy buena reputación va a tener más poder de voto. O sea, como buena reputación que tiene, va a poder darle más fe a su voto. Y el que tiene una reputación muy mala, justamente, va a perder su credibilidad. O sea, su voto va a ser poco creíble. Eso es otro de los requisitos. Y por último, al finalizar la ronda, para que quede un comprobante del historial de contribuciones de nuestros contribuyentes, justamente, es darle un badge, un NFT, a los que tengan la reputación más grande, los 3 que tengan la reputación más importante al finalizar la ronda. Estos son los puntos más importantes. De vuelta, como dije recién, vamos a compartir el enunciado completo. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran preguntarnos. Muchas de las cosas van a estar más acotadas, a diferencia de cómo veníamos trabajando en las diferentes etapas, pero lo importante es que ustedes ya pueden empezar a trabajar en el entregable a partir de ahora y tengan un poco más de tiempo para desarrollar sus smart contracts. Obviamente va a tener un deadline que se lo vamos a comunicar después. Y la idea no es que ustedes se vean limitados por tener un contrato andando o no, sino que cuando llegue el deadline, ustedes presenten lo que tengan y nosotros le vamos a dar una devolución sobre eso. La idea es que ustedes puedan poner en práctica lo que aprendieron y que tengan una retribución final que sea saludable para todos, que tenga un sentido para lo que es el futuro de cada uno y que les sirva como un producto para poder escalarlo y seguir aprendiendo las diferentes cuestiones de INC.
Finalmente, como siempre, les agradecemos por acompañarnos hasta esta clase 7. Les comentamos que como clase final vamos a estar mostrando algunas cuestiones de desarrollo frontend. La idea es darle la herramienta a ustedes para que tengan un template de UI para que muy rápido puedan conectarse con sus contratos, por si quieren hacer las pruebas utilizando una UI en vez de usar Contracts UI. No está pensado justamente para evaluarlos ni para que ponerlos a prueba con JavaScript, ni mucho menos. La idea es mostrarles cómo muy rápidamente, utilizando hooks de React que fueron desarrollados por Parity, ustedes pueden comunicarse con sus contratos de Inc. en un frontend y que esto tenga un poquito más de color, un poquito más de forma para para que ustedes tengan herramientas para crear sus aplicaciones descentralizadas. En fin, de vuelta, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.